podríamos, por favor, cantar una cancioncita, una. Bueno, sí. Sí, hace falta. Sí, sí, sí. Entonces, pues no sé si quieran. Sí, claro. Bien, Claro. si quieres vamos a la canción número 26, que es una canción conocida de Cristo cada día, así como debe ser nuestra vida, cada día, cada hora y cada minuto, cada segundo. Bien, y dice así. De Cristo cada día quiero yo más cerca estar. Es mi Señor amable, mi precioso Salvador. No puedo en todo el mundo, amigo, cual Cristo hallar. Y en maravillas hace y prodigios igual. Jamás podrán contar de Cristo la mitad de su amor tan lindo, su poder y majestad. Ya miro cerca el día del regreso del Señor. yo con muchos santos al encuentro siendo así. iremos a las nubes alabando con fervor. a Cristo cuán Glorioso, cuya gloria no tiene fin. jamás podrán contar de Cristo la mitad de su amor tan lindo, su poder y majestad. y cuando estemos Estemos en el reino celestial, jamás nos cansaremos de decir al Salvador, gozosos alzaremos haremos nuestro cántico triunfal. y de Más bien los ecos subirán en su lobo. Jamás podrán contarme de Cristo la mitad de su amor tan lindo, su su poder y majestad. Listo, Sara. Muy bien. Si quieres cantamos otra. Ah, sí, claro. Sí. A ver, ¿Cuál quieres? la 23, que esa estará chévere. Ok. Hay un 23, nuevo claro. ser, ¿sí? Hay un canto, sí, correcto. Okay. Hay un canto Nuevo en mi ser. es la voz de Jesús que me dice ven a descansar, vas conquistar la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual. Siempre Esa noche Ahora en pecado me encontré, sin corazón, mas en Cristo mi Señor hallé dulce paz y protección. Cristo, 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 nombre sin igual, llenas siempre una de esa noche celestial. tengo desgracia celestial, gozo en su santo amor y riquezas fluyen desde el trono del Señor. Cristo, Cristo, nombre sin igual,
llenas siempre mi alma de santa celestial. Cristo la nuestro espera bajo el cielo. A vivir en gloria y luz. Cristo, nombre preciso, llena siempre mi alma de esa nota celestial. celestial. Bueno, por ahí, cuando nos pongamos de acuerdo. No, pero es que es por la cancelación del audio, no es porque no estén, sino que es porque se cancelan las voces. Porque las voces celestiales sí son, eso sí. Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, la semana pasada Sandra compartió, vamos a comenzar acá a compartir y voy a ir acá al PowerPoint. La semana pasada Sandra Liliana compartió los tres, uy, espérate que me perdí. Bueno, no. Los 3 pasos indicados por el apóstol en su oración, creo que este fue este tema, ¿cierto, Liliana? Sí. Ok, muy bien. Y hoy vamos a continuar con otro tema. Acordémonos que estamos en la habitación 2, la habitación del reconocimiento, que estamos en el contexto de Efesios 1, 15, 19, y hoy vamos a hablar un poco sobre este tema, que es ¿cuál es la esperanza de su llamamiento? ¿Sí? En Efesios 1, 18. Me bendijo mucho haber estudiado esta parte, es corta pero preciosa. Y bueno, vamos a verlo, vamos a ver que Dios nos ilumine y nos dé el entendimiento apropiado para ver toda la luz que hay en esta palabra, en esta frase, ¿cuál es la esperanza de su llamamiento? Efesios 1:18. Entonces, yo puse acá 4 versiones para ver un poco mucho más profundo, un poquito más como qué es lo que quiere decir todo esto acá, ¿no? Entonces dice el versículo 18 de Primera de Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esta es la versión Reina Valera 1960. La Biblia de las Américas dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Y acá está la frase que usa Charles Welch en su estudio, la pone mucho más clara la Biblia de las Américas, que es cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Nueva versión internacional dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Y esta versión me encantó porque queda aún mucho más claro que no todos somos llamados a la misma esperanza. Dios habla hoy, dice, pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Y este énfasis es muy importante que lo comencemos a tener en cuenta. A la que han sido llamados, a la esperanza, a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Mm? ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento?
de su llamamiento, y acá que Él os ha llamado, ¿cierto? Entonces acá el énfasis es que nos han llamado a una esperanza, nos han escogido a una esperanza en este tiempo, en esta hora, en esta época. Y así durante las diferentes administraciones. Digamos que cada uno tiene su lugar. La palabra esperanza es la palabra elpis, que es la 1680 de Strong, que denota una esperanza favorable y confiada. Tiene que ver con lo invisible y lo futuro, con una feliz espera del bien, ¿sí? Contrario a la no esperanza, a las personas que no tienen esperanza alguna. La base sobre la cual descansa nuestra esperanza o nuestro llamamiento es en lo que tenemos escrito en Colosenses 1:27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es una esperanza basada en el Evangelio de Pablo, en las epístolas que escribió en prisión. O sea, es un evangelio específico. Nos lo dice Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y de este versículo de Colosenses 1:23 vamos a ver algo muy importante, y es esta parte, esta primera parte que dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. De esto depende todo. Bueno, entonces vamos a ir deshojando un poco todo esto. Las más de 50 ocurrencias de la palabra elpis tienen que ver con resurrección, con la segunda venida, el llamamiento apropiado de cada uno y los temas relacionados. Pero aquí la oración es específica, es la esperanza de su llamamiento. Pablo había escrito 7 epístolas antes que escribiera Efesios. Y en esos escritos anteriores, en cuanto al tema de la esperanza, le da una apropiada y comprensible forma, ¿sí? En primer lugar, tenemos un gran pasaje en Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, aunque pues digamos que saqué como lo más importante porque pues ya sabemos que está en todo el capítulo 4, ¿no? Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sí? Recordemos lo que está escrito acá arriba, que Pablo había escrito 7 epístolas antes que escribiera Efesios, ¿sí? Y habló de esta esperanza. En segundo lugar, está Primera de Corintios 15, todo el capítulo, pero acá sacamos unos resúmenes, pues lo más importante que dice en el 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y estos son detalles de esta esperanza que está describiendo Pablo antes que escribiera Efesios. En tercer lugar tenemos, y el último de los pasajes está en Hebreos 11. Por la fe Abraham, es lo mismo, o sea, todo el capítulo de Hebreos 11, pero acá saco lo más relevante, que es por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba.
por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aquí estamos, ya sabemos que aquí se está hablando, es de la Jerusalén celestial. Cuando todo lo que revelan estas porciones por separado y otras que seguramente no están acá, se ensamblan, cuando todo esto se ensambla, entonces se obtiene un apropiado y comprensivo retrato, o como dice Juan, se organiza el rompecabezas de cualquier tema, ¿cierto? Cuando tenemos un ensamble de varias cosas. Y en este caso tenemos el ensamble de la esperanza de la iglesia de ese periodo. ¿Mm? En estas partes encontramos referencias tales como la voz del arcángel, la última trompeta, la Jerusalén celestial, todo para colorear y darle luz a la esperanza mantenida del periodo. Estamos hablando de este periodo. Pero entonces es chévere que nosotros nos podamos ubicar en Pablo, o sea, en la época, en esa época cuando Pablo les había revelado a ellos una esperanza anterior, ¿verdad? Pero también habían ancianos a las cuales también se les va a revelar una nueva esperanza. Estos efesios habían sido evangelizados por el apóstol y al tiempo cuando Pablo les había revelado que estaba a punto de iniciar una nueva fase del misterio, florecieron ancianos en la iglesia. Había permanecido después de Hechos 20, 2 años en Cesarea, y probablemente un año en Roma, antes que escribiera esta epístola a los Efesios. Y no en tanto, a pesar de todo el tiempo que estuvo con ellos, él aquí ora para que puedan percibir bien cuál sea la esperanza de su llamamiento. Y esto me encantó por una razón. Si nosotros nos ubicamos en este plano, aquí ahora, en este tiempo, pues bien sabemos que muchos de nosotros venimos de la esperanza anterior. Es decir, que nosotros creíamos en la esperanza de Tesalonicenses, pero nuestros ojos fueron alumbrados porque Dios lo quiso así, ¿verdad? Como que fuimos hacia adelante y entonces se nos ha mostrado una esperanza diferente, una esfera de bendición aún más grande y nosotros así lo hemos creído. Entonces lo que quiero que miremos es exactamente esa misma situación que hay ahora en este tiempo, la hubo en el tiempo en que Pablo estuvo. Es decir, habían unos que tenían la esperanza de tesalonicenses y después vienen los de Éfeso y pues hay un nuevo camino. Por eso es que en Filipenses está escrito ay, se me olvida. Hay una parte en Filipenses que habla de ir hacia adelante, ¿no? De ir hacia adelante. Bueno, entonces vamos acá. Entonces, ahora bien, sería de esperar que estos ancianos de Efesios se acordasen de todo cuanto Pablo les había referido estando con ellos. Era comprensible además que les hubiera dicho, tal como le dijo a los tesalonicenses, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Sería comprensible, pero es que aquí aparece ahora abordando la cuestión de la esperanza como si fuese algo totalmente nuevo. Por eso Pablo hace tanto énfasis y por eso miramos las diferentes versiones de cuál es la esperanza de tu llamamiento o de su llamamiento. ¿A cuál esperanza te llamaron o nos han llamado? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo un hermano que se llama Carlos y él, por más de que él de pronto en algún momento hayamos hablado de este tema, él está completamente parado en la esperanza de tesalonicenses, o por lo menos las personas que siguieron con Ricardo Caballero, o las personas de Whirlwill, o qué sé yo, las generaciones tras generaciones desde que Dios dio esta palabra en la época de Pablo, ¿sí? Entonces, aquí es donde viene algo importante que es
fuimos escogidos, pero también tenemos un componente importante que es que creemos, y es nuestra fe. Ya lo vamos a mirar. Entonces, era algo que le había revelado nuevo después de haber estado con ellos. Algo completamente nuevo ha sido revelado. Un llamamiento que viene de atrás, antes de la fundación del mundo, y atravesando por encima del firmamento de Génesis 1:6, llega hasta el cielo de Génesis 1:1. Ningún otro llamamiento se asoció jamás, ni por profeta, ni por apóstol, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, a tan remotas esferas, ¿sí? Así uno les ponga estas palabras a una persona que no ha sido llamada para este llamamiento, pues es así de simple. No ha sido llamada para este llamamiento. Sí. Ojalá que Dios nos ayude para que esto lo entendamos muy bien. Espérate que se me devolvió esto. Ahora bien, la esperanza es la anticipación del cumplimiento de las promesas que conforma cualquier llamamiento en particular. ¿Sí? La esperanza es la anticipación del cumplimiento de las promesas que conforma cualquier llamamiento en particular. Igualmente, esta esperanza se relaciona también con ese llamamiento particular, o sea, todas tienen ese componente. Y aquí vamos a ver algunas características. Entonces, ¿cuál es la esperanza de su llamamiento? Está escrito en Efesios 1:18, llamados en una esperanza de vuestra vocación. Está en Efesios 4:4, donde dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Este, por supuesto, es el verdadero orden, a menos que Él nos haya llamado. No tenemos esperanza alguna. Puede que no haya una conexión intencional, sin embargo, el uso de la interrogativa tis en Efesios 1:3 es sugestivo, ¿sí? Que es, ¿cuál es la esperanza? Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. ¿Cuáles las riquezas? Está en Efesios 1:18. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es el poder? Está en Efesios 1:19. Y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que ¿qué? Creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuál sea la dispensación? La dispensación es, y está en Efesios 3:9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces, uno, por más que uno le cuente estas cosas a una persona que no haya sido llamada para esta esperanza, pues sencillamente no va a creer. Pero es bien claro, o sea, debemos tener muy claro estas características, así como miramos las características de la esperanza de Tesalonicenses, donde se habla de trompetas, de Jerusalén celestial y de otras características, pues asimismo esta esperanza tiene sus propias características y únicas características que nosotros tenemos que tener absolutamente claro. ¿Para qué? Para tener la vista puesta en donde debe estar. ¿Por qué razón o por dónde? Por la creencia, por la fe. Y vamos allá entonces. ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Está en Efesios 3:18.
Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esto me parece impresionante. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, esto es absolutamente magno, grande. Yo creo que no nos alcanza esta mente todavía para entender todo esto que no... Una cosa que reflexioné cuando estaba estudiando este apartado del libro de Welch, es que esto es muy grande y nosotros realmente aún no hemos vivido la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, porque recordemos que nosotros aún estamos en este cuerpo. Entonces, eso es algo demasiado grande que aún no hemos probado el 100%, pero está ahí y ahí lo creemos por la fe, que es el tema que allá vamos. Entonces, ¿cuál es la esperanza de su llamamiento? La esperanza mira enfrente, aguardando, pero se relaciona íntimamente con la fe actual. Entonces, volviendo nuestra atención por un momento a otro llamamiento, esto es al llamamiento celestial de Hebreos 3:1, aprendemos que todos aquellos que hicieron parte en este llamamiento y su esperanza murieron sin recibir el cumplimiento de las promesas. Pero murieron ¿en qué? En la fe, en la fe. De ahí que leemos en el versículo 1, ahora bien, la fe es la sustancia de las cosas por las cuales se espera. Y esta es la, digamos, esta es la traducción correcta de este versículo. La fe es la sustancia de las cosas por las cuales se espera. Y vamos a ver de qué se trata esto. La fe, nos dice Pablo, es la sustancia de las cosas que se esperan. La palabra griega para sustancia es upóstasis, una palabra que se introduce al castellano en conexión con términos o conceptos científicos, filosóficos y teológicos. En medicina significa un sedimento. En teología significa personalidad, especialmente cuando habla y dice respecto a las tres personas en la Trinidad. O sea, tiene que ver con personalidad. En metafísica se refiere a lo que subsiste o conlleva por detrás. Y esto me encanta porque ya vamos a ver estas formas y estos usos, cómo se ven en la persona de Cristo y en nosotros mismos. Subsiste o conlleva por detrás cualquier cosa en contraste a los atributos o accidentes. Entonces, Welch, puse este ejemplo tal cual como está en ese libro porque me pareció buenísimo. Dice, tomemos una simple y cruda ilustración del uso de la metafísica. Imaginémonos o imaginemos que tenemos delante de nosotros un ladrillo. Su forma es filosóficamente un accidente, no es la natura de la esencia, puesto que un ladrillo puede ser reducido a polvo sin que altere su fórmula química o su peso, ¿sí? Es decir, yo puedo coger este ladrillo, volverlo polvo y comenzar a estudiar filosóficamente, científicamente sus partículas, etcétera, etcétera. Además de su color refleja luz y si la luz desaparece, su aparente color se modifica también, ¿sí? O sea, podemos hacerle todos los estudios a un simple ladrillo. Por esta vía podemos ir removiendo uno a uno los atributos de un ladrillo hasta que nos preguntemos ¿qué es entonces un ladrillo? Lo que enfrentamos es que aún mismo en el mundo de las cosas palpables o físicas, con el ejemplo del ladrillo, con la cual estamos familiarizados, estamos tan solamente entendiendo lo superficial. Lo que conlleva por detrás realmente todavía está más allá de nuestra capacidad comprensiva. Por eso es que me gustaba el término del metafísico, porque creo que era metafísico, espera, de la metafísica, que decía que lo que subsiste o conlleva por detrás,
la sustancia, o sea, está más allá de nuestra capacidad comprensiva. Todo está más allá de nuestra capacidad comprensiva. O sea, nosotros no pretendemos o no deberíamos pretender saber las cosas, porque finalmente es tan profundo cada cosa, inclusive física, que ni siquiera sabemos cómo es, ¿sí? Eso es lo que quiere decir Welch con esta analogía o con este ejemplo del ladrillo. Entonces, es por esta razón que hallamos la palabra hipóstasis en Hebreos 1:3:3. Dice, el cual, está este uso que es espectacular, que es el mejor de todos para mí, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo como la imagen misma de la sustancia de Dios. Aquí el término tiene el significado de la verdadera naturaleza de aquello a lo que se hace referencia en contraste a la manifestación externa. Con este estudio, bueno, con este pequeño abrebocas o estudio pequeño de la palabra sustancia, podemos entender aún mucho mejor cómo es eso de Cristo en mí o cómo es esta figura de Dios en Cristo en mí, ¿sí? Recordemos que Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es decir, Dios, cuando, digamos, Dios fue la sustancia, aquí dice que fue la imagen de su sustancia, ¿no? Que el Señor Jesucristo fue la imagen misma de su sustancia, siendo el resplandor de su gloria, ¿verdad? Y nosotros también somos lo mismo. Nosotros somos la imagen misma de la sustancia de Cristo, es decir, ahorita lo vamos a ver más profundo cuando veamos qué es persona. Nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros. Por eso Colosenses nos dice que coloquemos los ojos arriba en las cosas de arriba, porque las de abajo son superficial, es superficial. Entonces somos la manifestación de esa sustancia que es Cristo, que por supuesto tenemos son las arras del Espíritu porque no ha sido completado al 100%, ¿sí? Entonces, dice acá, el término tiene el significado de la verdadera naturaleza de aquello a lo que se hace referencia en contraste a la manifestación externa. Se refiere a la divina esencia de Dios existente y expresada en la revelación de su Hijo. En Hebreos 11:1 la palabra certeza se debería traducir la sustancia de las cosas. La sustancia tiene el sentido de una conciencia tal de la realidad de algo que adquiere sustantividad para el que ejerce la fe. Es decir, que como yo tengo la sustancia, por mi fe, yo hago que esa sustancia sea la sustantividad, es decir, que sea la concreción de lo que tenemos como esperanza, que es nuestro llamamiento, ¿sí? Espero hacerme entender, no es un tema fácil. Bueno, entonces, tenemos otro término, como vimos anteriormente, que esta palabra sustancia también era personalidad, ¿cierto? Y la palabra persona proviene del latín persona y es hablar a través de y significa máscara y se compone de pros, que es adelante, y opos, que es rostro, aquello que se coloca delante del rostro. Esto es persona. Entonces esto es fantástico, porque finalmente es un caparazón, digámoslo así. Por lo general, en las funciones teatrales que tanta importancia tenían en la cultura griega antigua y luego en la romana, a partir de su etimología queda claro
por qué el término persona está vinculado con la palabra personaje, es decir, una persona ficticia. ¿Mm? Esta terminología o el hecho de saber de qué es la palabra persona y de dónde sale la palabra personalidad, pues nos deja mucho más claro que nosotros somos como el caparazón, es decir, que no le tenemos que dar tanto énfasis a esta parte física, porque finalmente es como el vehículo de la manifestación en este plano, ¿verdad? Que tenemos acá a Cristo, ¿cierto? Pero que nosotros, el verdadero hombre interior es Cristo en nosotros, ¿verdad? Entonces, me encanta el hecho de poder saber bien o de entender un poco este término de la sustancia que también tiene que ver con personalidad, ¿no? Es decir, como el vehículo. Sí. Entonces, en Hebreos 1:1-3 se dice ser la expresa imagen de su persona, ¿verdad? La expresa imagen de su sustancia. En la Reina Valera es la expresa imagen de su sustancia. Aquí tenemos dos sugestivas palabras griegas en oposición, que es carácter, expresa imagen, y hipóstasis, persona. Aquí carácter proviene de una palabra que significa tatuado o marcado a piel. Wycliffe, bueno, no sé cómo se pronuncia bien este nombre, la emplea en su traducción de Apocalipsis 13:16, la palabra carácter, carácter, también significa una letra, y en las ciencias naturales estas letras forman las marcas esenciales que distinguen un mineral, una planta o un animal, de ahí el uso común del término para indicar cualidades personales. ¿Mm? Dios, sabemos, Dios es espíritu, Dios es invisible, por eso coloqué las imágenes azulitas acá, porque no quise colocar ni el hombre barbado ni el Cristo barbado, porque es que Dios es espíritu. Entonces, eh, Dios es espíritu, es invisible, y Cristo es Dios manifiesto en la carne, ¿sí? Él es el carácter de Dios, quien se ha manifestado, el invisible hipóstasis o la sustancia, aquel que está por detrás de la sustancia, siendo en él que se da a ver y se expresa, ¿sí? Esto es fantástico, a mí me encantó estudiar esto, porque pues esto está aquí en nosotros también, es la misma figura. Entonces, quien está por detrás de nuestra máscara o de la persona de cada uno de nosotros es Cristo, es nuestra sustancia, el que se debe dar y expresar en nuestra persona. En este orden de ideas, la esperanza de su llamamiento no puede separarse de la fe de las cosas que se creen. Las cosas creídas son la sustantividad que da el sentido de realidad a nuestro llamamiento. ¿Mm? Estas cosas creídas deben relacionarse a la revelación hecha en Efesios 1:3-14, en la cual se recibe el sello y la garantía en arras del Espíritu. ¿Mm? Estamos, por tanto, viendo algo que es totalmente nuevo. ¿Mm? Y si nosotros lo creemos así, entonces podemos decir por defecto que hemos sido llamados y hemos escuchado nuestro llamamiento. Un nuevo llamamiento, una nueva esfera, requiere una correspondiente nueva esperanza. Sin embargo, el apóstol, en vez de enseñar cuál sea esa tal esperanza, antes bien lo que hace es orar, sabiendo que un entendimiento apropiado de sus distintivas características irán fluyendo por sí del reconocimiento progresivo del creyente hacia la verdad que ha creído, de Efesios 1:3-14. ¿Sí? O sea, él lo que hace es orar
para que las personas entendieran a través del Espíritu de Cristo en ellos esas características que diferenciaban al antiguo, pues al otro llamamiento. La esperanza de su llamamiento, por tanto, debe estar muy próximamente relacionada a las cualidades de nuestras bendiciones. Cada una es espiritual y también a la esfera de nuestra futura herencia en los lugares celestiales y además al periodo de nuestra elección, que es anterior a la fundación o caída del mundo. Nuestra esperanza, por tanto, vendrá a estar muy por encima de la tierra, aquella milenial, y en la nueva tierra donde todo ha de brotar como la rosa y sea el paraíso restaurado. Nuestra esperanza se ha de disfrutar, en cambio, en los lugares celestiales, aquel lugar en el cual debemos introducirnos efectivamente por la esperanza. El hecho de que nuestra elección anteceda a Génesis 1:2 separa, quitando este llamamiento, de cualquier pacto subsecuente introducido tanto con Adán, con Noé o con Abraham. Todo cuanto sea verdad concerniente a esta bendita esperanza, veremos cuán real sea cuando consideremos las dos restantes peticiones de esta oración que estamos estudiando de Pablo en el libro de Efesios, que la vamos a ver en las próximas clases. Entonces, pues nada, a mí me bendijo muchísimo este tema, sobre todo por entender el tema de la máscara, de la persona, de la personalidad y lo que nosotros realmente somos. Entonces, hasta aquí va esta parte del día de hoy. Si alguien quiere preguntar, si alguien quiere participar, por favor. Acá somos todo oído. La idea es que aprendamos y charlemos un poquito de esto que nos está mostrando Dios. Entonces, están los micrófonos abiertos, las personas que quieran hablar, participar. Una de las que Sarita hablaba particularmente bueno, de un caso de tantos casos que nosotros conocemos que están todavía inmersos en viejos rudimentos, y es que hay un versículo clarísimo que yo creo que eso nos ayudó también muchísimo a nosotros a alinearnos en todo esto que estamos viendo, y es donde cuando Efesios 4:20 dice de vaciarnos, que nosotros pudimos vaciarnos porque sinceramente no sabíamos nada. Y eso es uno de los grandes factores que ponemos siempre ese hombre, y que sabemos todo y lo sabemos todo y nos quedamos ahí, como nos estaba pasando anteriormente hace años cuando estábamos en el camino. Y cuando nosotros tenemos ya entendemos que nos hemos vaciado como muy bien, lo dice el versículo, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad lo habéis oído, habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ese viejo hombre. Y porque, como decía Sarita, cuando se hablan estas cosas son locura para la gente, o sea, no nos dice ustedes están locos, que están pensando. Y es lo que nosotros estamos viendo también alrededor. Y como siempre últimamente he dicho, el Padre a nosotros nos ha venido dando esa pequeña luz cada día, que es mucho más grande de lo que nosotros de pronto podríamos imaginar, pero como decía en un audio, ya en el cuerpo estamos de alguna manera ya tan maduros, no totalmente, no somos pues ya los conocedores de todo, pero sí vamos reconociendo esa luz que el Padre nos está dando de una manera demasiado orgánica y sencilla. Entonces, estas cosas que ya de pronto las hemos visto muy someramente, las asentamos poco a poco en el corazón,
Asimismo, entonces, muchas otras cosas el Padre nos va dando como luz y así nosotros podemos ir creciendo en ese aspecto de qué es lo que está dirigido a nosotros y cómo nosotros lo podemos tomar de esa manera tan natural y sencilla como el Padre nos lo está enseñando. Y más, por ejemplo, todas estas enseñanzas que estaban ahí desde hace tantos años, de hace tantísimos años que, por ejemplo, Charles Welch escribió este libro, que el doctor Whitfield, y que mucho, mucho más atrás, 1917, yo decía, uy, ¿desde cuánto hace que está escrito esto? Y nosotros hasta ahorita lo estamos viendo tan, tan lindo, o sea, tan, tan bello que lo estamos recibiendo. Y se nos y pues obviamente el Padre nos abre esos ojos del entendimiento con él a través del Espíritu, porque obviamente nosotros debemos disponerlo y también prepararnos como los debería para profundizar. Hay una cosa que usted habló, que hablamos también, lo tocó Sonata en la clase anterior, que fue la altura, la longitud, la anchura y la profundidad. ¿Qué es la profundidad? Como decía Juan, la cuarta parte que no la conocíamos, pero Dios la puso ahí, la profundidad. Y es la profundidad de todas estas cosas que el Padre tiene para nosotros, que nosotros poco a poco, con una pequeña luz, vamos conociendo, y es lo que el mundo no quiere conocer. Entonces, de pronto conocen las otras dimensiones, pero esta para ellos les cuesta, porque ya es una dimensión que está, para ellos se sale de su yo, y entonces pues obviamente no es aceptable. Y yo, con esta enseñanza, esta parte que enseñó Sara hoy, me pareció súper especial porque además adiciona y profundizamos un poquito en la sustancia, porque entonces ahí empezamos ya nosotros a encajar, como decía en el estudio, muchas cosas, decimos, bueno, pero ¿por qué? Y porque es la sustancia del Padre que pasó al Hijo y del Hijo pasó a nosotros, y nosotros tenemos de esa sustancia. Entonces, por eso también tenemos esa capacidad a través del Espíritu de entenderlos, de conocerlos, de profundizar tan fácilmente en el Padre y saber claramente cuál es esa esperanza que tenemos, que es el llamamiento cuando el Señor Jesucristo se manifieste en gloria. Gracias, Sandra. Sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Todo esto es Cristo en nosotros. Todo esto es lo que nos va quitando a nosotros y dejándonos de lado hasta llegar a la misma cruz, entender que todo en la carne fue destruido en la misma cruz. Esto llega a ser un conflicto porque vemos nuestra debilidad, pero al mismo tiempo creemos lo que este Cristo nos va diciendo. Y además escudriñamos todos los días en las Escrituras para ver si estas cosas son así. Yo quería expresaros lo fundamental que es también leer, porque las mismas cosas que nos va iluminando en nuestro entendimiento, después en las Escrituras nos las confirma. Y de una manera muy sencilla, a su tiempo adecuado. Entonces, Sara ha dicho hoy que Efesios fue escrita probablemente desde Roma y un año después de haber estado anteriormente en Éfeso. Entonces, esos pasos se ven en el libro de Hechos.
En Hechos, en capítulo 19, es efectivamente antes de escribir la epístola, el evangelio que les predicaba. Después, en el capítulo 20, él hace el viaje por Macedonia y por Grecia, volviendo para Jerusalén, y no entra en Éfeso, pero si vamos al versículo 17, hizo llamar desde Mileto a los ancianos de Éfeso, con quien había pasado muchísimo tiempo, declarándoles un evangelio. Esto para verificar en las Escrituras que ciertamente lo que escribe en Efesios es algo totalmente nuevo. Y entonces, reuniendo a los ancianos de Éfeso, en el capítulo 20, versículo 17, cuando llegaron, en el versículo 18, estos ancianos, dice, cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Él pasó muchísimo tiempo con estos creyentes de Efesios y ellos sabían la manera que se había comportado con ellos, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, de sus hermanos judíos. Si os acordáis, todo el alboroto en Efeso, el platero que hacía las imágenes de Diana, después cómo se presentan los judíos celosos de la circuncisión. Esas son las pruebas que él pasó. Y como nada que fuese útil, dice en el versículo 20, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado en el Espíritu, es decir, en conformidad con lo que me dice el Espíritu, yo me voy para Jerusalén. Dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Lo que tiene es la revelación. Y Dios le ha dicho, vas a Jerusalén. ¿Okay? Y no sé lo que allí me va a acontecer. Solamente se me dice en el versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones. Me esperan prisiones. Por tanto, desde que escribe en Roma esta epístola a los Efesios que estamos estudiando, ahí Dios ya le ha revelado aquellas cosas que él todavía no tenía en concreción. Ya sabía algunas cosas, porque en Corintios dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y perfección, sabiduría en misterio, pero no dice nada más, porque todavía no había terminado Hechos 28 con la ceguera de Israel. Pero lo que quiero es que veáis que aquí él les enseñó todo lo que él sabía, no rehusó decirles nada. Si nosotros vamos un poco más a frente, en el camino a cuando llega a Jerusalén y es preso, él efectivamente en el capítulo dejadme que lo encuentre porque es importante, para que veamos cómo las escrituras
nos tienen que confirmar aquello que vamos enseñando. Y en el capítulo 26, cuando Pablo está presentando su defensa ante Agripa, ya preso, lo habían hecho, ¿ok? Y está presentando sus defensas. Aquí todavía no está en Roma, aquí todavía no ha ido al viaje a Roma, ni ha escrito Efesios. Y por tanto dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial que había recibido, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda tierra de Judía y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo en Jerusalén, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. A los efesios les dijo que no rehusó absolutamente nada, sino que les enseñó todo. Y aquí nos está diciendo que él nunca habló nada que no hubiesen dicho antes los profetas y los padres. Por tanto, es la esperanza que él, antes de recibir el ministerio en prisión, era conocidísima. ¿Cómo pues entonces les escribe a los efesios desde Roma, ya preso en Roma, que sepan cuál es su esperanza? Porque sabían, los efesios sabían perfectamente cuál era la esperanza. Él no les había rehusado absolutamente ninguna enseñanza que no fuese la que estaba escrita en los profetas y los que estaba escrito con los padres. Es imposible que él les dijese que necesitaban esta tal luz en el entendimiento una vez que Cristo habite en ellos para que les ilumine su entendimiento en cuanto a la esperanza de su llamamiento particular. De manera que esta es la confirmación y es como se deben hacer las cosas en las Escrituras. No son cosas que nosotros podamos imaginarnos. Es como estaba Sandra ahora diciendo, no, la verdad es que estamos reconociendo que hay una nueva creación en nosotros que es primeramente pura y amable y benigna y llena de misericordia y de buenos frutos. Y es ciertamente la que va iluminando nuestro entendimiento y nos lo corrobora con las Escrituras. De manera que es muy lógico que él, sin saber cuando estaba en Éfeso lo que le iría Dios a revelar estando preso, él dice, solo sé por el Espíritu que me esperan prisiones. Eso es. Cuando llega a Jerusalén, ciertamente los hermanos judíos intentan matarlo, el Espíritu, a través además de los gentiles, fueron los propios soldados romanos los que lo protegieron y lo metieron en la fortaleza. Y él, presentando defensa, él dice que no dijo nada a los efesios, ni dijo nada a los judíos ni gentiles que no hubiera dicho Moisés. Por tanto, era imposible que en Efesios luego nos dijese que necesitábamos este espíritu de sabiduría y de revelación para reconocer cuál es ciertamente el llamamiento que Dios nos ha hecho. Y de ahí la importancia, ciertamente, como decía Sara, primero es que fuimos realmente escogidos. Dios sabía que habría algunos creyentes que irían enfrente. Y a esos que se humillan, como está en Filipenses, escrito, la séptupla
humillación de Cristo, primero rebajándose de la gloria que él tenía con el Padre, haciéndose carne y estando en la condición de un hombre, se hace ser el siervo, esclavo, y el más bajo y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta es la séptupla degradación que fue haciendo nuestro Señor Jesucristo. Sirve de ejemplo para efectivamente cómo nos vamos degradando en la carne y para el mundo. Así mismo. Y después, un poco más a frente, en Filipenses, lo que tenemos es el mismo ejemplo de Pablo, que todas las cosas que tenía por ganancia, que él era un personaje con las características de un judío eminente, educado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Todo este currículum que él tenía las da por basura. Se desviste completamente de todas sus ganancias para ganar a Cristo. Y esta es la tal decisión personal de cada uno. ¿Hasta dónde quiere llegar? Y este es el que ciertamente irá adelante, y este es el que ciertamente conseguirá ganar el premio de reinar con Cristo. Y hay muchísimas cosas en las Escrituras que nos indican efectivamente que es un pequeño remanente. Y se nos enseña en pasajes tales como fueron todos los de Israel sacados de la esclavitud de Egipto. Y sin embargo, entre los adultos que salieron, de los 4 millones que se piensa que salieron de Egipto, tan solamente 2, Josué y Caleb, se introducen en la tierra prometida. Los demás, sus cuerpos cayeron en el desierto. De los de 20 años para arriba. Y solo entraron los hijos, que es un tipo de la nueva creación. Los niños. Sí, pero hay Es algo, impresionante. Juan, de lo que estás diciendo y es el énfasis del llamamiento. Es decir, por eso Pablo les decía cuál es su llamamiento. Es decir, por más de que, por ejemplo, lo que me pongo yo a pensar, ¿no? Que solo 2 entraron en el tiempo del desierto, pues es que los otros no iban para allá. Es decir, lo que trato de decir es que por más que se esfuerce uno en mostrarle estas cosas a otra persona, en todos los tiempos ha sido igual. O sea, Dios ha sido exactamente la misma cosa. Es lo que tú dices, el remanente. Pero entonces acá es eso, es que esa es la altura que le debemos dar a este llamamiento. Es la altura, porque fuimos escogidos y es por creencia que nosotros estamos creyendo en estas cosas, por tanto hay que darle la altura y por tanto hay que dar la pelea. Es decir, lo que trato de decir es que siento yo que en algún momento estudiamos con Amparo algún término donde hablábamos de un lugar oscuro. Haz de cuenta que el hombre natural está en un cuarto oscuro que no ve, o sea, no sabe para dónde va. Pero cuando nosotros somos iluminados por ese Espíritu de Cristo en nosotros, somos luz y vemos la maldad o vemos en dónde estamos. Y es ahí donde a través de la decisión de cada uno podemos comenzar a quitar cosas para nosotros cada vez estar mucho más alineados, embebidos, aprendiendo, conociendo, etcétera, de las cosas
que son realmente eternas, ¿sí? Porque pues sabemos que todo esto es temporal, entonces a veces uno tiene que hacer ese cambio, ¿no? O sea, como que bueno, a veces uno se mete tanto en estas cosas acá del trabajo, del no sé qué, del si se más, o sea, estas cosas acá temporales que deja de ver esta grandiosidad y lo tenemos que decir así porque no hay excusa, ¿sí? Es Y un conflicto. camino personal, de cada uno mira hasta dónde va, pero pues es eso, en eso estamos. Entonces, Es un conflicto, es un padecimiento y es una bendición entender ese padecimiento. Es una bendición, como dice Bullinger, si no tenemos ese conflicto, significa perdición, ujú, porque significa que estamos actuando como actúa el mundo, como nos llevan los deseos de nuestra carne, pero el entender la doctrina que viene por este sufrimiento, este padecimiento de nosotros desvestirnos de nosotros mismos, es vergonzoso porque tú, si le confiesas a una persona que él no puede, si quiere, dejar salir a Cristo, tener ya confianza en el propio, lo llama locura. Y es por lo que está escrito, la cruz de Cristo es locura para los que se pierden. No para los que sean salvos o no sean salvos, no tiene nada que ver. ujú, Pero para los que se pierden esta salvación, que nada tiene que ver con la salvación de todos los hombres, porque eso es lo más hermoso que he escrito esta semana con las cosas que difieren. Nuestro Señor Jesucristo murió para hacer salvo a todos los hombres. ¿Ok? Pero la salvación de la cruz, de aquel que se desviste y dice, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí, y yo fui crucificado en la misma cruz, esa salvación ciertamente es la que yendo enfrente comienza a ser iluminado por este Espíritu de Cristo que confirma en su palabra aquellas cosas que a ti te va iluminando en tu entendimiento. Y es por ese motivo que estamos realmente creciendo. Y no se debe dejar de crecer, como Jesucristo dijo, quien conmigo no recoge, desparrama. Desparrama, así mismo. Solo hay dos cuestiones. Esta salvación ciertamente está hecha para los que dejan la carne y el mundo. Y no tiene nada que ver con la salvación de la humanidad por la que Cristo murió, sino para los que rebajándose, igual que él lo hizo, llegan a crucificar la carne y el mundo en la misma cruz de Jesucristo. Esto es ir enfrente, esto es ver que tenemos una esperanza mucho más alta y confirmarnos en las Escrituras que nuestra esperanza es en los lugares más altos celestiales y que nosotros, Dios ya sabía de alguna manera que estaríamos dispuestos a desvestirnos para que la vida de Cristo saliese de nosotros. Es precioso, yo sí. porque todas estas cosas no son nuevas, no las hemos dicho hoy y como si fuese algo, sino que este espíritu va asentando, fortaleciendo, arraigando. Y lo que sobresale de todo esto es
criatura nueva, amando a Dios realmente sobre todas las cosas y quitando los ojos de los hombres, no dejándolos de amar, ni mucho menos, porque el resultado de todo eso también, de una forma horizontal, se extiende a nuestro prójimo. De ahí que no juzgamos a nadie. Así es. ¿Por qué? Porque tenemos muy consciente nuestra propia debilidad en nosotros. Miserable de mí, es vergonzoso lo que dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjate si esto no le parece locura a los que se pierden. A los que se pierden, ¿lo qué? Se pierden el ir enfrente a madurez, a perfección, a estas cosas que Dios nos abre. Y además es curioso porque nos dice que no juzguemos ni tan siquiera tengamos que pasar el tiempo de quiénes son los que van a reinar, quiénes son los que no van a reinar. Él nos va iluminando el entendimiento. Y lo que a ti te dice es: ocúpate de tu salvación. Y ocúpate con temor y temblor. Ocúpate con temor y temblor cuando entendemos las palabras que nuestro Dios nos dice. Es muy hermoso, porque nosotros ciertamente vamos con mucho gusto dejando todas las cosas de la carne y vamos siendo iluminados en el Espíritu, conociendo al Creador de todas las cosas, que nos deja ver esta pequeña luz y transformarnos en el segundo hombre que es Cristo en nosotros. Y así es como vamos a acabar. De manera que es precioso. Y esto es una metamorfosis, como es la palabra. Transformaos, o sea, no os conforméis. Conformarse es tomar la forma del mundo, tomar la forma de las modas, tomar la imagen de lo que tenemos en los 5 sentidos y que es cada día más perverso y más oscuro. No os conforméis. Y luego transformaos es exactamente pasar del gusano a la mariposa. Y eso es lo que está sucediendo. Y ese es un proceso en que realmente hay un conflicto. Y Dios lo sabe. Por eso dice él, y dice Pablo, es su justicia. Él nos contempla a nosotros con la justicia de Cristo, nos imputa lo mismo, la misma justicia. De ahí que podemos presentarnos en su presencia con todo de nuevo, cuando nos vestimos de Cristo y estamos en su presencia sin querernos mover. No hay nada más alto, no hay nada más hermoso. Y vemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mismo ahora conseguimos ver ciertamente este conflicto que tenemos. Es verdad lo que tú dices, o sea, cómo se dispersa el pensamiento, y todo esto llega a ser un conflicto porque queremos que Cristo sea ya en concreción, y Dios lo sabe. Y ciertamente cada vez hacemos menos casos de nosotros mismos, nos fiamos menos de nosotros mismos y de cualquier hombre. Y es como Dios nos va iluminando en esta comunión en Cristo, primeramente, y después confirmándonos en las Escrituras. Y después efectivamente nos va mostrando esta humillación de Cristo y esta humillación de Pablo, y cómo lo tiene de ejemplo en aquellos que quieren seguir enfrente y se desvisten del hombre viejo, permitiendo que la obra de Cristo surja por ellos. Y es así que vamos viendo los pasos, ciertamente, que nuestro Dios nos va mostrando, y se cumple: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo, que está dentro de ti, que está
floreciendo y dándote esta información. Y es precioso, es como hasta en las cosas más sencillas. Nosotros ahora, cada vez que vemos la naturaleza, vemos la obra de nuestro Dios saliendo con su perfección. Cuando vemos una imagen de los pájaros tan maravillosos, he estado viendo un programa de Tahití, unas islas que tienen un papagayo con unos colores y unas formas y cómo se mueven y tú ves en todo eso la perfección de nuestro Dios y es como debemos mirar las cosas. Y es como decía Sandra, que ella adora levantarse por la mañana y es lo que vemos, es lo que encontramos en esa comunión con nuestro Padre. ¿Cómo es posible que el hombre queriendo ser sabio le hayan dado una evolución de millones y millones y millones de años? Y por eso es que ahora hay estas cosas y nosotros... El hombre tiene millones y millones y millones de años y ahora ya está llegando a ser el superhombre y la inteligencia artificial. Se vuelven locos, se vuelven con la venda, tienen su venda aquí, tienen su corazón endurecido, como nosotros hemos estado, mismos religiosos. Ha sido ciertamente una obra de misericordia que nuestro Dios, despojándonos a nosotros mismos, nos haya quitado esta venda y ahora ya contemplemos su gloria en las cosas hechas también por Él. Es precioso. Y creo que ha sido maravilloso que hoy podamos haber visto cómo en sus escrituras, ciertamente, en tu comunión personal con Él, Él después te va dejando ver en sus escrituras lo que te va enseñando personalmente. Y así es como nos arraiga, fortalece las cosas que Él nos quiere decir. Esto es el amor de Cristo dentro de nosotros. Y qué bonito es quitar los ojos de nosotros. Nosotros no hemos llegado ahí por lo que siempre decimos, ni porque seamos más disciplinados, ni porque queramos y que con más fuerza retener las escrituras. Esto es por haber dejado salir, florecer la vida de Cristo en nosotros. Y esto es algo permanente, como ha dicho Sara anteriormente. Esto es a cada momento. Y esto no puede ser un obstáculo cuando estemos en el trabajo, cuando estemos haciendo lo que quieras, porque Cristo está contigo, está dentro y muy cerca. Haciendo lo que hagas, Él está contigo. Y es maravilloso poder hacer las cosas para Él y por Él. Una gran reunión. Muchas gracias, Sara. Gracias, Juan. No sé si alguien quiera aportar o preguntar. Amparito, quisieras. No, solamente a todo esto tan especial, dentro de lo que se dijo, que hay que tomar una decisión. Y realmente esa sería como la invitación del Padre a nosotros, que ya nosotros que hemos profundado un poquito, ya es hora de que tomemos la decisión de permanecer, como decías en la enseñanza, y que nada ni nadie nos mueva de estos lugares celestiales, porque pues que demos la lucha mientras tengamos las fuerzas para que podamos ganar el premio, porque pues lo conocemos y es nuestro mientras mantengamos a ese Cristo ardiendo. Y pues realmente Él está ahí y es mantenerlo, sostenerlo. Entonces es tomar la decisión de que nada nos robe, que de las cosas que son temporales no sean tan grandes del amor que tenemos por Dios, que es nuestro primer amor. Así es, así es. Yo creo que es una invitación a ponerlas, pues, como siempre nosotros, yo creo que en esta reunión
en este grupo, o bueno, lo que somos ahora, ¿no? Pasa algo particular y es que las palabras de Dios siempre son como nuevas. A pesar de que repetimos muchas cosas, para mí siempre es como algo nuevo, como un bálsamo, como que no tiene caducidad, no tiene, no, es algo lindo, algo Son increíble. atemporales, Sarita, o sea, siempre están de moda, Pero o sea, siempre es están. increíble porque uno puede, o sea, es el amor de Dios en nosotros, o sea, es bello. Y siempre la invitación es esa, ¿no? O sea, a cada vez poder despojarnos un poco más de las cosas eh, temporales, o sea, de poder, yo por lo menos, pues este mes cumplo 51 años. Y estoy como en esa, como en otra onda, ¿no? Como que yo no sé si son los años o qué, pero es como despojar muchas cosas y comenzar como cada vez ir más en ese camino espiritual, no sé, me pasa a mí, como ya no ahondar tanto en los deseos de acá, es decir, voy a hacer esto y voy a comprar esto y no, o sea, tengo la mente puesta como en otra cosa, cada vez más, más simple, más simple. Y siento que eso es lo que está haciendo Dios en mí. O sea, no sé si cada uno es un camino personal, ¿no? Pero, pero entonces digo yo, no me quiero perder de la profundidad de las riquezas de Cristo, porque es que finalmente las riquezas de Cristo, si están escritas para ahí esa frase, si está escrita en el libro de Efesios es porque tenemos la posibilidad de probar las riquezas de Cristo. O sea, de probar. O sea, yo siento que todo lo que está escrito para nosotros no lo hemos contenido al 100%, por supuesto, porque estamos en este cuerpo todavía, en esta máscara, pero sí tenemos la posibilidad de ir ahondando más, profundizando más para aún más, como dice Juan, crecer más en Cristo, que ese término tocaría estudiarlo bien porque para mí es profundizar, porque ya está. No se va a hacer más grande ni más pequeño, sino digo yo es más profundizar y manifestar más ese amor. Y por ende, yo siento que entre más estemos conectados con la escritura, de mirarlo, de que Dios nos lleve más a fondo, pues más vamos a tener tranquilidad, más vamos a estar alineados con ese Cristo, más vamos a estar menguando el hombre natural y dejando que esa luz de Cristo, esa sustancia, sea la que se energice en nuestra vida, ¿no? Es eso. Sí, pero sí me gustaría también haceros ver que es normal que nos encontremos con esa ley que decía Pablo que se revela. Ese es el conflicto. Es decir, en este crecer hay este conflicto. Y Dios lo sabe. Ese no es el problema. Esto no es más, este conflicto, que darle la razón a nuestro Dios, que en nuestra carne no hay nada de bueno. Eso es por lo que Pablo llega a esa conclusión. Miserable de mí. Por tanto, es normal encontrarnos con esta oposición que hace la carne al Espíritu de Cristo. Pero es precioso porque la damos por muerta. La única cuestión que tenemos es que, aunque me moleste, aunque tenga que padecerla, fíjate que dice Jesucristo antes de decirle a los discípulos que iba a ser crucificado, él dice, si alguien quiere seguirme, que tome su cruz y que siga en pos de mí. Antes de haberle dicho a sus discípulos que él iría a pasar por la muerte de cruz, les dice, tome tu cruz, tú, la tuya, de manera que no os sorprenda que haya venido en vosotros y que
esto todo es la carne. Es así, claro que, como dice en Corintios, si abundan las tribulaciones en nosotros, también es verdad que sobreabunda el consuelo de nuestro Dios. Y que Él pasó por las mismas cosas que tú, y por eso es poderoso para socorrerte. Ahora, no os sorprenda, ni mucho menos, porque si no, os vais a encontrar diariamente con esta debilidad y no sabemos qué pasa, que yo no tengo lo mismo que tiene este. No, lo pasamos todos. Por eso dice Pablo, habiendo conocido esto, me gloriaré en mi debilidad. Es decir, no, tengo este conflicto porque yo sé que soy carne y porque es ciertamente lo que él dice que debo darlo como muerto, que no le haga caso, ni a ella ni al mundo, y que por tanto las cosas que él me va mostrando son las cosas que van a suceder. Y lo miramos por la fe. Y en ese conflicto, nuestro Dios no nos deja. Nuestro Dios no nos deja, sino que son una confirmación, ciertamente, de toda la basura que existe en nosotros. ¿Y cómo lo damos por basura? Y esto es lo que le parece locura a los que se pierden la recompensa. Y nuestro Dios sabe que es difícil. Y como le dijo a los discípulos, cuando los que habían escuchado, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no sois dignos de mí. Y la mayor parte de sus discípulos se volvieron atrás. Y los que se quedaron se rascaban la cabeza diciendo, ¿quién puede soportarlo? Y Jesucristo les dijo, ¿queréis iros vosotros también? Es una decisión de cada uno. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y en este conflicto, cuando nosotros ya ciertamente, a pesar de que lo soportemos, comienza a surgir la paz que sobrepasa el entendimiento, es que no hay mejor sitio. No hay. Ese es el punto, me encanta. Ese es el punto, Juan. Repito, es importante. Es verdad, porque es así que nos va viniendo su presencia, su amor, Él sabe todas las cosas, su capacidad para ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos, es el mismo que me levanta a mí todos los días. Entonces reconocemos que nosotros no merecíamos literalmente nada cuando tenemos ese conflicto y estamos enfrentando esa batalla. Y cómo Él fue amoroso para rebajarse y hacerse hombre y ciertamente vivir su vida por nosotros. Y esto es un sustituto. Y esto es la crisálida en que el gusano muere hasta que sale la mariposa. Pero está saliendo, es cierto, cada vez más. Esa transformación es algo que debe ser algo vivo en nuestras vidas. Esa transformación se va dando. Y la mejor manifestación es el amor. Es como siempre ahora lo digo, es el amor. El amor de nuestro Dios, no el amor de los hombres ni de las mujeres. Es el amor de Dios. Es el ágape que surge y eso es sanador. Genial, me encanta, Juan, gracias. Gracias a todos entonces. No sé si alguien más quiere hablar, quiere preguntar o todo está bien. Yo. ¿Sí? Vale, Nuncitas, dale. Bueno. No, maravilloso todo esto que acabamos de escuchar y pues cuando Juan hablaba de la debilidad se venía a mi pensamiento que todos los días estamos atribulados por X o Y situación, pero tenemos el privilegio de tener esta palabra que permite que esas tribulaciones o esas debilidades
mengüen, ¿sí? Estamos en este mundo, somos carne y nos afectan muchas cosas, trabajo, familia, qué sé yo, pero tenemos como ese bálsamo. O sea, esta semana me ha pasado, pues, momentos de pronto que uno tiene en su casa, pero uno dice, pero si Dios dice en su palabra esto, si Él me dice esto, ¿por qué no me agarro de ahí? ¿Sí? Es como la medicina, por decirlo así, como el jarabe que uno necesita para Sí. calmar eso que nada, ninguna pastilla puede aliviar. Entonces, es maravilloso. Y pues leyendo lo que Juan nos comparte, yo antes, cuando leía el versículo que fuimos juntamente crucificados y resucitados con Cristo, yo decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? ¿Cómo así que fuimos crucificados? Y pues uno en estos momentos, con todo esto que hemos visto, sabemos que espiritualmente es así y debe ser así, ser levantados juntamente con Él. Es eso, es el día a día de que vamos a tener tribulaciones, pero que Dios nos levanta, que ese Cristo que está formándose dentro de mí me permite hacer ese cambio en mi corazón, a pesar de lo que nos pueda rodear y a pesar de lo que el mundo nos pueda decir. Entonces, cuando uno encuentra a su alrededor en su trabajo gente que vive solamente de las cosas de la carne, y entonces yo me siento privilegiada. Y yo Así digo, gracias Padre, es, tal cual. porque yo tengo allá dentro de mí ese remedio que me permite levantar la cabeza y decir, esto del mundo no es lo que debe importar, es lo que Dios nos invita a mirar allá arriba, que es demasiado grande, que es incomprensible, pero que lo tenemos. Eso Así es lo que, muchas gracias por todos los audios, por todo lo que nos mandan, porque realmente es un bálsamo para nuestro ser. súper, Nusi. Ujú. Me encanta que lo digas porque somos todos, o sea, no hay privilegio, o sea, finalmente no es que ninguno tenemos privilegios de nada. Es decir, el único privilegio que tenemos es Cristo. O sea, es esa delicia de tener, mm, diría yo, por momentos, ¿no? Porque todavía estamos en esta carne, ¿no? De tener por momentos la delicia de la paz de Dios, el gozo, la tranquilidad. Y que finalmente, a pesar de cualquier cosa que pasemos, porque todos pasamos diariamente cosas y pasan cosas, y vemos cosas también afuera en la gente terribles, pues ya como que no nos afecta. Es decir, que no nos atribulamos tanto, ya es como, bueno, sí, sabemos que esto es pasajero y mi vida estás en Cristo y mi vida estás arriba, o sea, esto es pasajero, o sea, no sé, hay un pensamiento de esperanza, porque es eso, hay un pensamiento de esperanza. Hoy, por ejemplo, hablando con una persona, un amigo, él le tiene miedo a morir. Yo le decía, pero es que tú crees en Dios, tú crees en algo, y pues él no cree en Dios, no tiene esperanza, no tiene ni idea y sufre de un miedo a morir increíble. Entonces yo decía, miércoles, o sea, ahí es cuando dice Nunzi también, la entiendo porque dice, uno ve en las otras personas cosas y uno dice, wow, gracias Dios porque somos libres y ya nos liberamos de una cantidad de preceptos y de cosas que están en el hombre natural. ¿Sí? Entonces, yo le doy gracias a Dios de tener la fortuna de poder contar con este grupo también y de contar obviamente con esta palabra que tenemos aquí ahora, hoy, de que Dios nos haya enseñado y nos haya mostrado todas estas cosas y nos va a mostrar mucho más, creo yo, ¿no? En este estudio de este libro de Efesios. Y bueno, lindo porque le estamos dando la altura y el valor que nos merecemos en Cristo. Entonces, Emita, ¿tú quisieras orar, cerrar con una oración? Ya. Sí, Sarita, Gracias, Emita. por favor, esperen. Ahí te escuchamos. Cierre el micrófono por momento.
Ahí. Tiene que estarse en la rayita. Mío. Se cierra. Bien. Ay, silencio. Por favor. Por favor. Ahí. Ahí ya lo logré, ya lo logré. Tranquila, te esperamos. Bueno, Sarita. Ujú. Amadísimo Padre, Padre bendito, Padre de la gloria, Padre Dios de Israel, Dios de Isaac, de Jacob. Te doy infinitamente gracias, Señor, por todas estas maravillas, por esa bendita esperanza, por el llamamiento, por todo lo que hemos aprendido, Padre bendito. Muchas gracias, bendito Padre. Estas enseñanzas y estas palabras que yo he escuchado esta noche me llegan como anillo al dedo porque estoy pasando por una situación un poco complicada y he visto tan real, tan grande tu compañía, tu socorro, tu consuelo, tu amor, tu justicia, que me quedo pasmada, Padre bendito, de ver cómo tú eres ese Padre tan fiel, tan grande, cómo nos da ese consuelo, cómo uno cae, pero tú en tu gran amor y misericordia nos das el valor para seguir adelante y ese consuelo y esa dicha que tenemos nosotros de tenerte y de saber que podemos acudir a ti en los momentos más tristes, más agobiantes y que tú estás ahí dándonos la mano y que sí, caemos en tristeza, pero después de que te buscamos, te pedimos, te imploramos, oramos, nos sentimos muy reconfortados, Padre. Gracias, bendito Padre amado, por ser ese Padre tan amoroso. Gracias por estar nosotros bajo tu manto, porque me pongo a pensar, Padre bendito, ¿qué será de la vida de los que no te tienen? Si nosotros estando contigo, estando bajo tu manto, nos sentimos agobiados por minutos. ¿Qué puede pasar con esas personas que no te buscan, que no te aman, que no creen en ti? Gracias, bendito Padre, por este grupo, por estas enseñanzas, por estas personas tan hermosas que sacan de su tiempo para escudriñar la palabra y así podernosla transmitir a nosotros. Muchas gracias, bendito Padre, por todas sus maravillas. Te doy infinitamente gracias, Padre, por consolarme, por darme toda la fuerza que necesito en estos momentos. Y todo esto te lo pido y te lo imploro en ese nombre tan grande y poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, Anita. Amén. Amén. Gracias Muchísimas gracias. a todos. Muchas Y gracias. noche fantástica y bueno, feliz noche para todos. Lo mismo, muchas gracias. Igualmente. Feliz noche, muchas gracias. Sarita, ¿tú podrías enviarme la enseñanza, por favor? Sí, sí. Gracias, claro. Neita. Bueno, para Feliz- todos igualmente, feliz noche, semana, gracias. Gracias, chao, Que chao. descansen. Igualmente, un gran Gracias. abrazo. Gracias.